Estimados estudiantes, sean bienvenidos. Nos ubicamos en la semana número 11. Conforme la planificación y la agenda dispuesta, nos concierne revisar el balance de comprobación y ajustes dentro de los subtemas, concepto, formato, tipos de ajustes, balance de comprobación ajustado, formato y ejemplos prácticos. El objetivo que se pretende es identificar lo que es el balance de comprobación, señalar los diferentes tipos de ajustes contables que se identifican en contabilidad y comprender finalmente la estructura y manejo de datos en el balance de comprobación ajustado. Conforme a la mecánica que se viene manejando y asumiendo los pasos o etapas por las cuales tiene que atravesar un conjunto de operaciones, transacciones o hechos económicos levantados por una entidad económica en un periodo determinado, sitúa el balance de apertura, luego como segundo momento el libro diario, seguidamente el libro mayor, los ajustes, el balance de comprobación de sumas y saldos, la hoja de trabajo, los estados financieros contables y que finalmente dan espacio al cierre de los libros en contabilidad. Es necesario señalar que dentro de la óptica del balance de comprobación, el mismo constituye un instrumento que es indispensable, clave. ¿Por qué? Porque me permite considerar toda la información manejada en la etapa previa, que es la mayorización, ya sea bajo el esquema del libro mayor o a su vez únicamente señalando en los valores, los movimientos en cada una de las cuentas a través de la representación en forma de T, en este instrumento, en este documento, vamos a identificar todos los movimientos ya resumidos en función de sumas y en función de saldos. De la misma forma o manera, así como el libro diario, el balance de comprobación para identificar que de forma correcta fue manejado, fue inventariado, traspolada la información desde el libro mayor, es necesario que nos cuadre. Cuadre significa que debe coincidir la cifra o el valor en las secciones de sumas, así como también la cifra en la sección de saldos. ¿Cuál es la finalidad del balance de comprobación? En primera instancia, nos permite hacer un examen, una revisión, para que se identifique de que todos los asientos contables fueron manejados de manera apropiada. Aporta información clave sobre las operaciones que fueron manejadas durante un ejercicio económico, dado que me permite identificar cuáles son los valores totalizados, es decir, sumas, y a la vez qué tipo de saldo refleja al final del periodo económico. Muestra realmente la situación, cómo está dispuesto, cómo está manejada la compañía en un momento o un periodo concreto de espacio de tiempo. Dentro de la óptica de su estructura es necesario señalar que el mismo tiene dos apartados. El primer apartado que es el encabezado y el segundo apartado que es el cuerpo, como todo documento contable, y es algo que ha sido reiterativo, necesariamente en su encabezado debe identificar el nombre de la empresa o razón social, el nombre del documento, la fecha en donde se maneja o se prepara dicho documento. En la parte medular que ya constituye el cuerpo del documento se identifica el código de cuenta, el nombre de la cuenta y necesariamente el apartado donde se manifiestan las columnas de sumas y las columnas de saldos. Si bien el balance de comprobación bajo una óptica o formato que está presentado, una de las formas o maneras como puede ser manejado o presentado el mismo es a través de la identificación del nombre de la cuenta, el concepto y directamente traspolamos los saldos, es decir, anotamos, consignamos los saldos que reporten de la etapa de mayorización. A eso se conoce como método en función de sumas de mayores o del libro mayor como tal. La otra forma que se conoce como sumas de partidas diarias, en donde vamos a integrar todas las sumatorias en la sección del debe y el haber respectivamente de cada una de las cuentas, así como también los saldos respectivos, tanto deudor como acreedor. Como se puede apreciar en el ejemplo y la ilustración del formato que está manejado, se puede apreciar que de cada cuenta, por ejemplo, de la cuenta capital, en el haber tiene establecido un valor, por tanto, ese constituye el saldo acreedor. La apreciación final en la totalización justamente ratifica lo que se puso de manifiesto hace un instante, que la sumatoria tanto en el debe como en el haber debe ser el mismo valor. Si es que coincide en ese sentido, está correcto el balance de comprobación. Y lo propio también debe aplicarse para la columna de saldos, tanto deudor como acreedor. Otro de los aspectos que se va a identificar
o se conoce como ajustes contables. ¿Qué son los ajustes contables? Son prácticamente procedimientos de registro adicionales necesarios, indispensables, que se tienen que ejercer en contabilidad, que me permiten justamente identificar el saldo real de ciertas cuentas. Por tanto, los asientos complementarios que deben ser manejados al final del ejercicio económico o al final del periodo contable son aquellos que son indispensables para reflejar el saldo exacto, real, que debe aparecer en los estados financieros ciertas cuentas. Entonces, en ese sentido, es necesario señalar cuáles son los tipos de ajustes que se conocen y que se manejan en el ámbito de una entidad dentro de la óptica de la práctica contable. El primero que vamos a señalar se conoce como ajustes por errores. Si bien es cierto, como seres humanos, el profesional contador o la persona responsable de procesar toda la información concerniente al tema económico y financiero puede manejar alguna equivocación en un momento dado, un error, un tema que no es dable, lógicamente, dentro de la óptica de que se siga manteniendo si fue detectado como tal. Entonces, aquellas inconsistencias que se presenten en los asientos contables para yo poder redimir, para yo poder justamente eh, cumplir con el hecho de justamente señalar el ajuste o el asiento contable correcto, necesariamente tengo que hacer revertir el asiento que en su momento fue manejado de manera inapropiada, de manera incorrecta, es decir, a través de la reversión de ese asiento contable, lógicamente el efecto que se va a tener es que desaparece ese asiento contable, ¿sí? Y de ahí sí, el nuevo asiento contable que implique ya la corrección de ese error, ¿sí? En donde ya se manifiesta, en donde ya queda sentado, en donde ya queda el registro del asiento debido. Otro de los ajustes que también identificamos son los ajustes acumulados o devengados. Significa que tanto un ingreso como un gasto, si ya transcurrió el tiempo aplicando justamente hay uno de los principios contables que se señala que es el devengado, tienen que ser reconocidos como tal, indistintamente si se haya cobrado, si haya pagado. Entonces, por ejemplo, se me pasó por alto ir a pagar los servicios básicos de este mes, ¿sí? Pero en efecto ya transcurrió el tiempo, entonces contablemente tiene que ser reconocido como gasto, pero queda como una obligación acumulada para el siguiente periodo, porque en el siguiente periodo considerará esta obligación que viene acarreando del periodo previo y la obligación que le concierne al periodo actual. Entonces, por esas razones se llama ajustes acumulados. Lo propio también para el caso de ingresos, desde la otra óptica contrapuesta. También tenemos los ajustes diferidos o anticipados. En este caso es todo lo contrario, en cambio, a lo que ya se había señalado con los acumulados. Diferido significa que desde un primer momento ya manejo una cobertura en su cancelación o en su cobro de un gasto o un ingreso, pero aún no ha transcurrido el tiempo. Entonces, ¿qué me dice el principio del devengado? Mientras no transcurre el tiempo, usted no lo puede reconocer como un ingreso o como un gasto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dentro de la óptica contable, usted tiene que asumirle como si es un gasto como un activo, si es un ingreso como un pasivo. Y ya cuando haya transcurrido el tiempo, lógicamente tendrá que hacer el ajuste correspondiente para señalar al gasto y al ingreso del caso y de esa forma descarga del activo y de esa forma descarga del pasivo. Ajustes por conceptos de depreciaciones. Se había señalado que dentro de lo que es el plan o catálogo de cuentas, en el segundo grupo, que es activos no corrientes, vamos a encontrar lo que es propiedad, planta y equipo. ¿Y qué era propiedad, planta y equipo? Son bienes muebles, así como también inmuebles que son de propiedad, que están siendo dispuestos, manejados, usados dentro de la empresa y que son parte de la operatividad del mismo. Entonces, por tanto, estos bienes duraderos, llamados también bienes duraderos, están sujetos a la depreciación. ¿Y qué es la depreciación? No es otra cosa más que la pérdida de valor que tiene un bien. Y si ustedes se ilustran justamente con la gráfica que está señalada, ahí hay un declive, ¿sí? Sobre el dinero, las monedas que representan justamente el tema del valor monetario. Hay un automóvil, un vehículo. Entonces ustedes pueden apreciar que hay un declive, una declinación de su valor. Hay una única excepción, justamente la excepción que se maneja es para terrenos, que es un bien inmueble, pero todos los demás bienes inmuebles, así como también los bienes muebles, están sujetos a la depreciación.
¿Y qué es la depreciación en términos concretos? No es otra cosa más que la pérdida de valor que sufre un bien por el hecho del uso, ¿sí? Considerando que de acuerdo a la estipulación del fabricante tiene una vida útil determinada, y más aún si consideramos la base legal. La ley de régimen tributario interno establece que justamente se debe considerar los años de vida útil de acuerdo a la categoría de cada tipo de bien. Contablemente se tiene que ejercer. ¿Y cómo se ejerce? Cargando como gasto el valor concerniente a la depreciación y, lógicamente, de la cuenta que corresponda a la resta o a la diferencia para determinar el valor neto en el activo fijo. Otro de los tipos de ajustes que vamos a identificar se conoce como ajustes por consumo. En una empresa, la operatividad de cada una de las unidades, áreas, dependencias, depende de la dotación de los recursos tecnológicos, los recursos materiales. Si nosotros nos identificamos con el tema de los recursos materiales, vamos necesariamente a señalar de que un área determinada o una dependencia determinada necesita de todos los suministros concernientes o que se manejan para poder señalar reportes, para poder consignar registros. Entonces, estoy asumiendo lógicamente todo lo que tiene que ver con el tema de papelería o una librería. Resmas de papel, los toners, esferográficos, el tema de los archivadores o folders y todo lo demás. Entonces, por tanto, la empresa, ¿qué es lo que hace? En su primer momento adquiere e ingresa, contablemente registra e ingresa como un activo. Pero en la medida que se entrega a cada una de las áreas, dependencias, para su debido consumo, para su debido manejo, para su debida utilización, ya tiene que ser traducido como un gasto. Entonces, por tanto, el asiento de consumo, o por consumo que se llama, es justamente eso, ¿sí? Del activo se descarga y se asume el gasto correspondiente, por ejemplo, por el tema de resmas de papel y todos los elementos como rubros que habíamos señalado. Una vez que se aplican todos los balances en este caso, normal y asociado a esto complementariamente los asientos de ajustes necesarios e indispensables, se procede a preparar el balance de comprobación ajustado, dado que este balance de comprobación ajustado en este caso, comparte las columnas previamente manejadas en el balance de comprobación normal. ¿En qué se diferencia? Que se complementa con dos columnas, que en este caso, dos secciones, la sección de ajustes y la sección balance ajustado. Y cada sección tiene dos columnas. En este caso, los ajustes tanto del debe como en el haber en las cuentas que se afectaren y el balance de comprobación o el balance ajustado de acuerdo al resultado y ya en función del saldo correspondiente que tendría que manejarse en las cuentas puntuales. Finalmente, es necesario señalar que tanto el balance de comprobación como los asientos de ajuste del caso son necesarios, son indispensables siguiendo la ruta, dado que las fases o etapas de la operacionalización, de la contabilización, del registro, concierne justamente al manejo de lo que es el balance de comprobación y a la vez también los ajustes contables. Es necesario aplicar los ajustes, dado que finalmente yo puedo tener una certeza técnica razonable sobre los valores que reflejen o sean arrojados en los estados financieros. Entonces, por tanto, reflejan el saldo real de las cuentas, la realidad como tal de una empresa, la óptica cómo se encuentra desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista legal, en función del manejo de la operatividad de un negocio en una fecha determinada.